Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Ahí veo que Hola, se... buen día. Buen día. Vamos a ¿Cómo esperar un está? cachito. Bien, Sí, bien. sí, yo cuando me desconecto es para que el internet no esté tan pesado. O No se sea, preocupe que a mí me pasa más o menos lo mismo, así que lo entiendo. bueno, menos mal. Así que, bueno chicos, ahí estaba esperando mientras se van conectando, voy compartiendo la pantalla. ¿Cómo está la doctora? La verdad que no tuve la oportunidad de hablar telefónicamente todavía con la doctora, Ajá. pero por lo que tenía entendido, estaba mejorando. Menos mal. Al final ayer tampoco tuvimos clase, por eso no. No, eso Extraño. no estaba al tanto de esa situación. Mm. Profe, buen día, ¿qué tal? Le hago una Buen día. pregunta. ¿Pudo Sí, averiguar algo de las clases que perdimos los jueves? mire, Supuestamente era el doctor Bordaisco, que inclusive nos iba a dar ayer una clase y tampoco tuvimos. Seguimos mire, perdiendo clases. yo hablé con el doctor Bordaisco y me dijo que estaba hablando todo con el centro de estudiantes y que lo iba a solucionar con ellos también. Así que eso es lo que yo averigüé cuando trasladé la cuestión, porque con la doctora Viedo no me puedo comunicar por cómo estaba, así que directamente hablé con el doctor Bordaisco. Eso es lo que yo quedé con él la semana pasada. Así que la verdad yo tenía entendido bueno, que ya lo iban a cómo lo solucionaban, porque a él se le interponía el horario, no sé bien si con el tema de su trabajo y demás, así que estaba viendo la posibilidad no sé si iba a subir algún otro material de manera aparte, Supuestamente o íbamos la a verdad tener que no sé bien ayer. cómo lo iba a manejar, pero me dijo que lo estaba hablando claro. No Lo me había comentó pasado los cómo lo iba martes, a resolver porque lo supuestamente. estaba viendo. Claro, porque la doctora Oviedo da los Bueno, martes. bueno. Claro, pero supuestamente ayer iba a dar él en vez de la doctora Oviedo y tampoco tuvimos. Claro, claro. Bueno, la verdad que era en lo que yo había quedado con el doctor, que no sabía que ayer no tuvieron tampoco. De hecho, pensé que lo iban a tener mañana. Así que voy a volver a consultarlo a ver qué es lo que me dice, para que se ver cómo lo solucionan. Pablo, Gracias. no, por favor, Nora. Em, Perdón, estoy leyendo el WhatsApp de ustedes, el chat, quiero decir. Mirá, tengo entendido que el cronograma está subido en el campus. Por lo menos el cuatrimestre pasado se subió y yo tenía entendido que lo habían subido. Hace poco había entrado y me pareció haberlo visto, el cronograma. Y los PowerPoint están en el campus también. Están todos subidos. Así que cualquier cosa lo vemos después. Bueno, chicos, vamos a arrancar la clase porque tenemos una clase re larga hoy y voy a tener que ver si llegamos a verla toda. Esperen que voy a minimizar esto, porque la verdad que es bastante larguita. Así que vamos a arrancar para no demorar más. Hoy entonces nos toca ver la unidad 12 del programa del punto 1, que habla de los demás atributos de la personalidad. Bien, y vamos a arrancar repasando un poquito, ya que estamos con esta cuestión de las clases medio complicados, vamos a arrancar repasando un poco lo que sería la definición, ¿no es cierto?, de los atributos de la personalidad. O sea, ¿qué son los atributos de la personalidad? Bueno, a los atributos de la persona se los va a definir o se los define como aquellas cualidades o aquellas circunstancias que hacen a la esencia de la personalidad de la persona y que la determinan en su individualidad. Bien,
O sea, vuelvo a repetir la definición, que igualmente es bastante de libro. Los atributos de la personalidad de la persona se los define como aquellas cualidades o circunstancias que hacen a la esencia de la personalidad de la persona y que la determinan en su individualidad. Bien, los atributos de la personalidad, como ustedes ya deben haberlo leído y saben, son el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y los denominados derechos personalísimos. Bien, pero bueno, ahora a nosotros nos ocupa, digamos, la clase de hoy, nosotros nos vamos a ocupar de ver uno de nuestros atributos de la personalidad, que es el nombre. Bien, hoy vamos a hablar un poquito del nombre. Ay, no agrandé la imagen. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces qué es esto del nombre. ¿Cuál sería la definición? ¿Qué es el nombre? Bueno, yo en la filmina les puse que es el medio a través del cual la persona se identifica dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Bueno, yo le puse que es el medio de identificación de las personas, pero bueno, es el medio a través del cual, el nombre es el medio a través del cual las personas se identifican dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Y este nombre va a estar compuesto por lo que se llama el prenombre, o nombre de pila, también se le llama así, y por el apellido. Bien, ¿qué es el prenombre? El prenombre es la forma en la que de designación de un individuo, o la forma por la cual nosotros designamos, obviamente, a una persona, ¿no es cierto? Y el prenombre se adquiere por su inscripción en el registro civil. ¿Cuál sería un prenombre? Eugenia, por ejemplo, que es mi prenombre. Eso se hace la forma de designación de un individuo. El apellido es la forma de designación común a todas las personas que pertenecen a un mismo grupo familiar. O sea, es la forma a través de la cual nosotros podemos identificar a los miembros de una misma familia. Bien, es la forma de designación común de todas las personas que pertenecen a una misma familia, a un mismo grupo familiar. Ese es el apellido. Bien. Bueno, pasamos a lo que sería la naturaleza jurídica después de las definiciones. Bien, quedó más o menos claro lo que sería el nombre, y o sea, el nombre tienen que siempre tener en cuenta que está compuesto por el prenombre y el apellido. Bien, el prenombre es la forma en la cual nosotros designamos un individuo, por la cual nosotros designamos un individuo, y el apellido es la forma por la cual, es la forma a través de la cual nosotros podemos identificar a las personas que pertenecen a un mismo grupo familiar. Bien, vamos a pasar a lo que sería la naturaleza jurídica del hombre. Y acá ustedes van a ver que en la doctrina se elaboran distintas tesis en torno a lo que sería la naturaleza jurídica del nombre. Por ejemplo, una parte de la doctrina, que es una parte de la doctrina actual, dice que el nombre, al ser utilizado como una forma de individualizar, de distinguir a la persona, al individuo, dice que es un atributo esencial de la personalidad. Bueno, está bien, perfecto. Obviamente la corriente tiene razón, sí, es un atributo de la personalidad. O sea, no habría ninguna duda de que el nombre es un atributo de la personalidad. Pero definiéndolo de esta manera solamente no va a ser suficiente para determinar cuál es la naturaleza jurídica del nombre. Como que mucho no nos dice, ¿no es cierto?, esta corriente. Después hay otra corriente, u otra parte de la doctrina, que dice que el nombre, o sea, esta parte de la doctrina, mejor para ordenarnos, distingue lo que sería la persona física y la persona jurídica. Bien, entonces esta doctrina decía que el nombre de la persona física es un derecho subjetivo extrapatrimonial, y que lo distingue, o lo distinguía de lo que era el nombre de la persona jurídica, porque generalmente el nombre de estas personas, de las personas jurídicas, tienen un contenido patrimonial. ¿Bien? Eso es, yo les estoy resumiendo sintéticamente las doctrinas, después ustedes en el libro las van a ir ampliando, ¿no es cierto? Pero les estoy puntualizando para ir avanzando. Entonces, ¿qué decía esta corriente? Distinguía entre lo que es la persona física y la jurídica. Decía que las personas físicas, el nombre de las personas físicas es un derecho subjetivo extrapatrimonial, y que se distinguía del nombre de las personas jurídicas porque las personas jurídicas tenían un contenido patrimonial. Cuando me refiero a personas jurídicas, me refiero, por ejemplo, a lo que sería una sociedad. Una sociedad es una persona jurídica. Bien, entonces, esto tampoco en realidad
como que genera muchas dudas de que el nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial. Sí, es un derecho subjetivo de carácter patrimonial, pero esta tesis también es insuficiente para poder determinar cuál es la naturaleza jurídica del nombre. ¿Por qué? Porque el nombre además cumple otra función. Perdón, voy a... discúlpenme, que me están llamando por teléfono. Bueno. Bueno, les decía, entonces, pero ¿qué pasa? El nombre también cumple otra función. Perfecto. Es obviamente un atributo esencial de la personalidad, tiene un carácter subjetivo extrapatrimonial, es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial. Y por último tenemos una tercer corriente que decía que el nombre, o que dice que el nombre, tiene que considerarse como una institución de policía civil. Y acá ustedes me están a decir, ¿qué quiere decir, doctora, esto? Una institución de policía civil. ¿Por qué decía esto esta corriente? Porque ella consideraba que el nombre está impuesto obligatoriamente por la ley para identificar a las personas. Entonces, por eso esta cuestión de institución de policía civil, porque se utilizaba el nombre como un instrumento de control y de clasificación de la persona, digamos, ¿no es cierto? Ellos decían, esta corriente decía que esa era la naturaleza jurídica del nombre, que se imponía por una cuestión de, digamos, clasificación y control para clasificar y controlar a las personas. Bueno, tampoco podemos considerar, ¿no es cierto?, desde este punto de vista de esta corriente, que solamente el nombre es un instrumento de clasificación y control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? De todas estas corrientes, bien, nosotros lo que podemos decir es que, digamos, porque cada una tiene un aval, digamos, tienen una cierta razón cada una de estas corrientes, entonces nosotros vamos a hacer como una lectura comprensiva de todo, que es lo que va a hacer el código en el artículo 62, y nosotros podemos decir de que en realidad, bueno, que existe un verdadero derecho subjetivo al nombre, y que las personas están obligadas a usar un nombre. ¿Por qué están obligadas a usar un nombre? Por una cuestión de interés social. Bien, ¿por qué? Para poder facilitar ¿qué cosa? La comunicación, la integración de las personas, por una cuestión de identificación, ¿bien? Por una cuestión justamente de sociabilización, una cuestión de interés social. Por eso es que nuestro ordenamiento jurídico caracteriza, como yo les puse ahí, el nombre como un derecho deber de identidad. ¿Por qué lo caracteriza así? Porque esto lo dice el artículo 62, no dice precisamente que es un derecho de deber de identidad, sino que el 62 lo que dice es que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Bueno, esto es un poquito lo que sería la historia de la naturaleza jurídica. Tienen que saber más o menos lo que dice cada una de estas corrientes y lo que termina diciendo el artículo 62 del código, que hace referencia a esta naturaleza jurídica y cómo caracteriza nuestro ordenamiento jurídico al nombre, como un derecho de deber de identidad en cuanto a la naturaleza jurídica. Bien, pasemos a los caracteres del nombre. Discúlpenme, ¿eh? Perdón, pero ahí, listo. Perdón. Bueno, vamos a pasar entonces a los caracteres, que tenemos. Lo que serían, los caracteres del nombre son la obligatoriedad, la unidad, la indivisibilidad, no me pongan invisibilidad porque no es invisible el nombre, la oponibilidad erga omnes, el valor moral o extrapatrimonial, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Vamos a ir hablando un poquito uno por uno de estos, brevemente. Entonces, obligatoriedad. ¿Por qué es obligatorio el nombre? El nombre tiene carácter obligatorio porque lo dice el artículo 62. Dice que toda persona tiene que tener un nombre. Tiene el derecho y la obligación de tener el nombre que le corresponde. Perfecto. Ahí estamos con la obligatoriedad, porque lo dice la ley. Unidad. El nombre es único. ¿Por qué? Porque las personas no pueden tener más de un nombre. ¿Y a qué me refiero con eso? Con esto. A que yo no me puedo llamar Eugenia Rodríguez, no me puedo llamar Eugenia Cecilia Rodríguez y a la vez llamarme María González. No, yo tengo un nombre único y frente a todos por igual, ¿bien? Que ahora es otro de los caracteres. Luego vamos a ver el caso de los seudónimos, si llegamos, el caso de los seudónimos y de los sobrenombres, que bueno, que son dos cosas distintas también, los seudónimos y los sobrenombres.
Después tenemos el carácter de la indivisibilidad. Que el nombre, ¿qué quiere decir eso? Que el nombre es indivisible, o sea que nadie puede tener un nombre frente a unas personas y otro distinto frente a otras. Por eso esto de la unidad y la indivisibilidad van un poco de la mano. O sea, el nombre es único para cada una de las personas y va a ser frente a todos por igual. A eso se refiere la indivisibilidad. La oponibilidad erga omnes se refiere a qué? A ese derecho que tenemos todas las personas de hacer nuestro nombre frente a todos, ¿bien? Y frente a todos por igual. Es decir, que el nombre es oponible frente a toda persona que pretenda, obviamente, desconocerlo o vulnerarlo, ¿bien? Eso quiere decir la oponibilidad erga omnes, que es el derecho que tiene toda persona a hacer valer su nombre frente a todos, frente a cualquier persona. Bien, el valor moral o extrapatrimonial es otro de los caracteres del nombre. O sea que el nombre en sí no tiene un valor pecuniario, como vimos en el caso de la naturaleza jurídica, pero sí puede llegar a generar derechos patrimoniales el nombre, ¿bien? O sea, en sí no tiene un valor pecuniario, un valor patrimonial, pero sí puede llegar a generar derechos patrimoniales. Por ejemplo, el nombre de una persona famosa no se puede usar sin el consentimiento de esa persona para ponerlo como, por ejemplo, una marca o para hacer algún tipo de publicidad. Y si en el caso en que se hiciera esto, obviamente que se va a tener que resarcir económicamente a esta persona que fue afectada. Yo no puedo hacer una publicidad del perfume de cualquier marca, por ejemplo, el perfume Flora, y decir que es el perfume que utiliza dentro de la publicidad Susana Jiménez. No lo podría utilizar, ¿sí? Después tenemos la inalienabilidad. Sí. Perdón, doctora, en el caso de Morla, que registró el nombre de Maradona como si fuera patrimonio de él, ¿esto es válido? Ahí ese es el caso de que se podría, sí, porque se pueden registrar, los seudónimos en realidad sería un poco eso, que vamos a ver si llegamos, porque los seudónimos gozan de lo que sería la protección de ser un derecho intelectual. Entonces, como Maradona es también como medio una marca registrada, y en realidad los seudónimos pueden estar conformados por un nombre, puede ser de fantasía, puede ser solamente un prenombre, puede ser, por ejemplo, Mirta Legrand es otro seudónimo, porque ya no se llama Mirta Legrand. En ese punto, si Maradona está registrado ese nombre, porque es como una marca internacional, hay un montón de cuestiones en torno a este nombre, sí, se podría, pero bueno, eso es otro, o sea, por eso esta cuestión, volviendo a este valor moral o extrapatrimonial, ¿no es cierto? Es que en sí el nombre, yo no es que mi nombre genera derechos patrimoniales, porque a mí no me conoce nadie, yo no soy una persona que mi nombre genere un valor patrimonial. Pero en determinados casos, cuando se dan determinadas circunstancias, sí puede ser susceptible de generar estos derechos patrimoniales, y al ser susceptible de generar estos derechos patrimoniales, la persona podría registrar ese nombre. ¿Bien? Perfecto, gracias. Que después vamos a ver igual el caso del seudónimo, ¿bien? Lo vamos a ver bien, porque también por más que yo inscriba el nombre, porque yo a mí me llaman, por ejemplo, no sé, me llaman Panchita, qué sé yo, y yo registro mi seudónimo y digo, bueno, yo soy Panchita, y voy y lo protejo, si mi nombre no tiene notoriedad, yo no lo voy a poder hacer valer frente a otra persona que no tenga registrado el nombre, pero que sea una figura, por ejemplo, del espectáculo, que sea conocida como Panchita. O sea, el seudónimo también tiene otra característica, que tiene que ser notorio para gozar de la protección del nombre. Pero bueno, no me quiero adelantar porque los voy a confundir. Vamos a seguir con los caracteres que seguíamos con la inalienabilidad, ¿no? El anteúltimo. El nombre, entonces, ¿qué quiere decir esto de la inalienabilidad? Quiere decir que el nombre no se puede, no puede ser objeto de transacción. El nombre no puede ser enajenado ni puede ser transmitido mediante ningún acto jurídico, ¿bien? O sea, no puede ser objeto de ningún tipo de transacción comercial. ¿Por qué? Porque se entiende que el nombre es un derecho donde está comprometido el orden público, ¿bien? Como tampoco, por ejemplo, nadie puede renunciar a su nombre, ¿bien?
porque justamente hacer uno de los atributos de la personalidad está comprometido el orden público en esta cuestión, y no puedo yo negociar mi nombre, no te puedo vender mi nombre. Bien, entonces, nos queda el último carácter, que es la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir esto, la imprescriptibilidad? Quiere decir que el nombre no se puede adquirir, ni se puede perder por el mero transcurso del tiempo. Bien, ¿por qué? Porque si fuese de esta manera que el nombre se adquiere o se puede perder por el transcurso del tiempo, esto afectaría lo que se llama el principio de inmutabilidad del nombre. Porque digamos que lo vamos a inmutabilidad del nombre, pero ¿qué pasaría? De esta manera, si la persona pudiera adquirir por el transcurso del tiempo o perder por el transcurso del tiempo el nombre, la persona podría modificarlo muy fácilmente al nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, simplemente utiliza un nombre distinto, un apellido distinto al de su familia, durante algún periodo de tiempo, entonces ya adquiriría ese derecho, y en realidad no es así. O sea, este principio de inmutabilidad, algunos autores lo consideran como un carácter más del nombre, pero bueno, otros, digamos, no lo tienen como, Rivera no lo pone como uno de los caracteres del nombre, por eso yo, como si en ese libro de estudio no lo puse, pero bueno, algunos autores sí lo consideran como un carácter del nombre, y este principio, digamos, a que en principio el nombre no se puede cambiar, ¿bien? ¿Por qué digo en principio? Porque si se dan determinadas circunstancias excepcionales, y existe, bueno, un previo proceso judicial, se puede cambiar el nombre, como sería, por ejemplo, que se cambie un nombre por el cambio de estado civil, o en el caso de la adopción, que se le puede cambiar al adoptado el nombre. En el cambio de estado civil, obviamente que va a ser en el caso en que yo, por ejemplo, haya adoptado el apellido de mi marido, por ejemplo, o viceversa. Bueno, ahora vamos a ir viendo estos casos, por eso específicos. Pero en principio, ¿qué quiere decir la imprescriptibilidad? No, en principio no. ¿Qué quiere decir la imprescriptibilidad? Que el nombre no se puede adquirir ni se puede perder por el mero transcurso del tiempo. Por eso es imprescriptible el nombre. Vamos con las reglas concernientes a ver. Vamos con las reglas concernientes al prenombre. ¿Bien? Artículo 63. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se corta en algunos momentos, pero se escucha bien. Porque me está diciendo conexión inestable. ¿Se escucha? Bueno. Cualquier cosa me avisan. Bueno, les decía entonces, vamos a ver cuáles son las reglas relativas al prenombre, vamos a ver lo que dice el artículo 63, y el artículo 63, el inciso A, que se los puse acá, habla de lo que es la elección del prenombre. Y dice, corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin, a falta, o sea, a quienes les corresponde la elección del prenombre, ¿cierto? ¿No es cierto? A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar autorización al otro. En defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. Garrón, si le toca al funcionario del registro, darle nombre a una persona, algo que marca para toda la vida. Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué quiere decir con este artículo. Entonces, el derecho a elegir el nombre, digamos como que surge de la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Como padres tienen la obligación, o tenemos la obligación de elegir un nombre a nuestros hijos. En principio, la elección del prenombre le corresponde a los dos padres, ¿bien? O a quienes ellos autoricen para la elección de ese nombre. ¿Por qué? Porque la inscripción del nombre en el registro, Estado Civil y Capacidad de las Personas también se puede hacer por intermedio de apoderado. Por ejemplo, no sé, en el caso en que la madre esté imposibilitada de ir al registro porque, no, por ejemplo, haya fallecido en el parto y el padre se encuentre fuera del país, si hay una persona que tiene un poder, puede ir a inscribirlo al recién nacido en el registro. Obviamente que ese poder se tiene que dar antes de que sucedan alguna de esas dos cuestiones del ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre los padres? Si hay desacuerdo, cualquiera de los, o sea, para la elección del nombre,
cualquiera de ellos puede ir al juez, puede acudir al juez, y el juez va a tener que resolver esta cuestión por el procedimiento que sea más breve. ¿Bien? En estos casos, el juez va a resolver la cuestión previa audiencia con los progenitores, o sea, los va a citar a los padres, va a citar a los progenitores, y lo va a hacer también con intervención del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión en la que está involucrado un menor, y el Ministerio Público siempre interviene cuando hay menores involucrados. Bien, por eso se cita a los padres y también interviene el Ministerio Público. Ahora, en el supuesto de que, porque nos da también otro supuesto el artículo, ¿no? Y nos dice, inciso, nos dice, en el supuesto en que falte uno de los progenitores, o uno de los progenitores se encuentre impedido de hacer la elección del nombre, esa elección le va a corresponder al otro progenitor o a la persona a quien éste autorice. ¿Bien? Eso está bien claro, no hay mucho más para decir. Por la circunstancia que sea, porque la madre sigue internada, o porque el padre no está, entonces no hay otra persona con la que debatir mucho. Bien, en esas cuestiones, cuando falta uno de los progenitores, lo puede hacer la elección el otro progenitor o la persona a quien éste autorice, mediante un poder, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no están ninguno de los progenitores? O sea, si faltan los dos progenitores. O sea que ninguno puede hacer la elección del nombre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la elección del nombre, ¿quién la va a tener que hacer, según lo que dice el artículo? La puede hacer el que tenga la guarda del menor, que serían los términos del artículo 104 y 634 del Código Civil y Comercial. Estos artículos lo que se refieren es al supuesto en que los padres dejen, o digamos, deleguen, mejor dicho, el ejercicio de la responsabilidad parental en algún pariente. De eso habla el artículo 104 y 634, o sea, no están los padres, y vieron que a veces la gente deja en testamentos, por ejemplo, tiene un accidente y dejan en el testamento que la patria potestad la va a ejercer, o le delegan el tío, hermano, amigo, quien sea. Bueno, a eso se los llama guardadores también. Entonces, el que tenga, porque se le delega el ejercicio de la responsabilidad parental, que tenga la guarda del menor, va a ser el que va a tener que hacer la elección del prenombre, o si no, la elección del prenombre la va a tener que hacer el Ministerio Público cuando se dé el supuesto del artículo 103, que es el supuesto en que cuando el menor, el recién nacido, no tiene ningún tipo de representación legal. Y por último, el artículo dice que, digamos, en defecto de todos, o sea, es decir, que si no están ni los padres ni habría ningún tipo de representante del menor, va a tener que elegir el prenombre de esta recién nacido, de esta persona, el funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es el que está encargado de inscribir el nacimiento de la persona, ¿bien? Ese funcionario va a elegir el nombre de la persona. Pasemos al segundo inciso. Ahí está. Que establece límites a la imposición de los prenombres, o sea, la elección del prenombre de los hijos de los menores, digamos, en principio es libre, ¿bien? Yo puedo elegir cualquier nombre, pero el código establece una serie de límites a los padres para la elección de este prenombre. En este punto, la Corte Suprema de Justicia declaró como constitucionales estas restricciones que menciona el artículo 63, inciso B. ¿Por qué? Porque la Corte considera que como el nombre de un individuo, de una persona, es el elemento primario, digamos, a través del cual esta persona se presenta, se identifica, se relaciona, interactúa, digamos, en la sociedad, la razón de ser, digamos, de esta limitación para la elección de este prenombre, según la Corte, está en el hecho, digamos, de facilitarle al individuo, a esta persona, la integración en esa sociedad, digamos, básicamente que no le pongan un nombre que le pueda generar bullying, bueno, etcétera, 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 ¿no es cierto? Esas serían las razones por las cuales se limita la elección del prenombre. O sea, el código actual da mayor libertad, digamos, en lo que sería la elección del prenombre, de lo que daba el código anterior. El inciso nos dice, yo les puse ahí directamente los ejemplos, todo lo que está en rojo son los ejemplos,
y le puse, por ejemplo, no puede inscribirse más de 3 pronombres, que sería el ejemplo, María, Sol, Josefina. No se puede hacer eso, ya no más. Los apellidos como prenombres, o sea, no puedo llamar a una persona de nombre García y de apellido Robles, como les puse ahí. Los primeros prenombres no pueden ser idénticos a los primeros prenombres de hermanos que estén vivos, o sea que yo no le puedo poner a mi segundo hijo el mismo nombre que tiene, en primer lugar, mi primer hijo, o sea, el primogénito, ¿bien? Que esté con vida, porque aclara de prenombres de hermanos vivos, aclara. Y tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes, dice. Por ejemplo, nombres extravagantes podría ser, bueno, Rivera pone Júpiter o Pelópidas, pone de ejemplo Rivera. Esos serían nombres extravagantes. Y después tenemos los nombres aborígenes, que es el inciso C, que en realidad, bueno, dice, pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Bueno, en realidad esta posibilidad de poder poner nombres aborígenes a nuestros hijos ya existía, porque ya estaba incorporado esta posibilidad por la Ley de Nombres en el año 1984, ¿bien? Y no hay mucho más para decir respecto a esto. Claro, antes se podía el primer nombre. Vieron que hay tantas, por ejemplo, María Josefina, María, yo tengo amigas, una se llaman hermanas María Pilar, María Agustina. Bueno, en teoría, ahora no se podría, en teoría. Después igualmente habría que ver el caso de, porque se habla acá de los apellidos compuestos, habría que ver si, que lo vamos a ver ahora, cuando veamos apellidos, habría que ver si no existiría la posibilidad de, yo lo veo medio complicado, que se considere un nombre compuesto, como Juan Cruz, o Juan Martín, como ponen acá. Pero bueno, en principio, ahora no se podría. Bueno, vamos a las reglas relativas al apellido, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el apellido? Bien, yo les volví a poner ahí la definición. O sea, el apellido es, para recordar un poquito, habíamos dicho que es la designación común a todos los miembros de una misma familia, ¿bien? O sea, ¿cómo identificamos nosotros a los miembros de una misma familia? Y acá tenemos que distinguir entre lo que es el doble apellido y el apellido compuesto. El doble apellido es, digamos, el que resulta de agregar al apellido materno el paterno, o viceversa, porque con el código actual se va a incorporar, que ahora lo vamos a ver, el hecho de que ahora se puede poner en primer término el apellido materno, ¿bien? Cualquiera de los dos apellidos se puede poner entonces. El apellido doble es eso, cuando yo incorporo en el nombre de la persona el apellido materno y el paterno. Y este apellido, el apellido doble, es el que va variando de generación en generación, porque va a depender de quiénes sean los padres, ¿no es cierto? Va a depender del apellido de los padres. El apellido compuesto es el que está integrado por dos apellidos, que estos dos apellidos son inseparables, por lo tanto, si yo elimino uno de los términos del apellido, por decirlo de alguna manera, el apellido queda incompleto. Por eso los apellidos compuestos son inalterables, ¿no es cierto? Y se transmiten de forma idéntica de generación en generación. ¿Cuál sería un apellido compuesto? Por ejemplo, Martínez de Hoz, Montes de Oca. Esos son apellidos compuestos. Yo no puedo partir y decir que se llama Martínez. No, yo tengo que llamar a la persona Martínez de Hoz porque ese es el apellido completo de la persona. No lo puedo partir. Distinto es el caso del doble apellido, ¿bien? Que son dos apellidos distintos que están integrados en un mismo nombre. Bueno, el apellido, me estaba olvidando de eso, o sea, me estaba olvidando esa parte. El apellido, en principio, se adquiere por lo que sería la filiación y no por lo que sería la voluntad de los progenitores, ¿no es cierto? O sea, al ser hija de, yo ya adquiero por una cuestión de sangre, una cuestión biológica, el apellido de mis progenitores, más allá de la posterior inscripción, reconocimiento de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en principio, yo lo adquiero por la filiación, por mi derecho de sangre, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de los cónyuges, se puede adquirir el apellido del otro cónyuge por matrimonio. O sea, ¿cuál sería este caso? Cuando el cónyuge agrega el apellido del otro
a su nombre. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, no me quiero ir adelantando. Y el apellido, por último, también se puede adquirir por lo que sería el acto administrativo, como sería en el caso de las personas que no tienen una afiliación determinada, o como en el caso de lo que sería la adopción, también se puede hacer por acto administrativo, se adquiere el apellido de otra persona. Así que son esas tres formas en las cuales se puede adquirir el apellido, por filiación, por matrimonio o por acto administrativo. Ahora, cuando vayamos charlando un poquito del apellido del hijo matrimonial, el apellido del hijo extramatrimonial y todas las cuestiones, van a ir entendiendo esta cuestión de cómo se adquiere el apellido, porque allí están los ejemplos, que por eso no me quiero adelantar, para no mezclar. Ahí van a poder ir relacionando bien todo. Entonces, vamos a arrancar con el apellido del hijo matrimonial. Respecto a los hijos matrimoniales, sean matrimonios heterosexuales o homosexuales, tenemos al artículo 64, primer párrafo. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice, el hijo matrimonial lleva el primer apellido. Chicos, ¿qué hora es? A ver. Está bien. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Apellido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Entonces este artículo es el que yo digo que trae un cambio o introduce un cambio muy importante en nuestra legislación, porque digamos que incorpora la posibilidad de poder ponerle al hijo matrimonial el primer apellido de cualquiera de los dos padres. Bien, entonces de esta manera se puede elegir ahora lo que se llama, o lo que es llamado, el apellido de familia. Bien, este artículo trae una sola limitación al respecto del apellido de los hijos, y es que todos los hijos del mismo matrimonio, todos los hijos del mismo matrimonio tienen que tener el mismo apellido, la misma integración compuesta que haya tenido el hijo, el primero de los hijos, ¿no es cierto? Que se haya, al artículo dice, lo voy a leer para que no se enrosque. Dice, todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos. Fíjense que el artículo impone la obligación de transmitir por lo menos el primer apellido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si alguno de los cónyuges tiene un apellido doble, no un apellido compuesto, un apellido doble, va a ser el primero, el primer apellido, el que obligatoriamente le tiene que transmitir al hijo, ¿bien? Sin perjuicio de que se pueda transmitir los dos, ¿bien? O sea, el doble apellido. Pero en principio siempre se tiene que transmitir, la obligación es transmitir el primero, ¿bien? Y la diferencia, digamos, en realidad a diferencia de lo que sería de los prenombres que veníamos hablando, que tiene un límite de 3, no hay un límite en la cantidad de apellidos que pueda tener una persona. No lo limita el artículo. ¿Bien? O sea, ¿a qué me refiero con la misma integración? Que el hijo matrimonial, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi hermana no tiene el apellido de mi mamá, y yo sí lo tengo. Entonces, no existía esta norma en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Mi nombre es Eugenia Cecilia Rodríguez Villanustre. Y mi hermana tiene nada más el apellido de Rodríguez. En esta nueva legislación eso no se podría, ¿bien? La causa por la cual lo tienen de esa manera es porque mi papá, cuando fue a inscribir a mi hermana, fue solo, mi mamá todavía no había salido de la clínica, entonces, obviamente que para poder darle el apellido tienen que firmar los dos en el registro. Bueno, en ese caso fue mi papá solo, y en el caso conmigo, mi papá ya no se atrevió a ir solo, básicamente, entonces por eso yo tengo el doble apellido, que después, bueno, vamos a ver que existe la posibilidad, a pedido de la parte interesada, de poder tener pedir el apellido del otro, ¿no es cierto?, con posterioridad. O sea, el artículo dice que si, vamos a volver a lo del artículo, lo que dice el artículo es que si también hay desacuerdo entre los progenitores, el apellido del hijo matrimonial se va a tener que decidir por sorteo, decía, ¿no es cierto? Y ese sorteo se tiene que hacer en el registro Estado Civil y Capacidad de las Personas al momento en que se inscribe al menor.
También el artículo que prevé el supuesto que yo les estaba comentando con mi ejemplo personal, digamos, el supuesto en el que se quiera agregar más adelante o con posterioridad el apellido del otro progenitor, ¿bien? Cuando lo dice esto, dice a pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro progenitor. Y en este punto, la doctrina, digamos, como que indica la inconveniencia de utilizar este término de edad suficiente. Porque vieron que los artículos, cuando ellos quieren, te ponen mayor de edad, mayor de 13 años. Bueno, acá dice la persona con edad y grado de madurez suficiente. Porque ellos dicen que, o sea, la doctrina considera que hubiese sido preferible, como creo que consideramos todos, que se determine una edad precisa. ¿Por qué dicen esto? Porque si no, cada vez, en cada caso concreto, la persona que pida, que solicite la agregación del otro apellido, o en este caso, va a tener que demostrar que goza de la edad, de la madurez intelectual suficiente para poder formular, digamos, este reclamo, este pedido, en realidad, de agregar el apellido de su otro progenitor. Entonces, en este punto, la doctrina dice que en realidad hubiese sido preferible que directamente pusieran X cantidad de edad y punto. Este sería entonces el caso de lo que yo les comentaba, que con posterioridad, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, mi hermana podría, mi hermana o cualquiera de mis papás, podría haber solicitado que se le agregue después el nombre. En el caso de la otra ley, yo no estoy 100% segura si decía que era el interesado nada más, no los padres, y que era cuando tuvieran mayor de 18 años, creo que decía la otra ley. No lo tengo 100% claro, pero por eso era que mi hermana era la que podía en última instancia pedir que se le agregara el apellido materno, porque antes el obligatorio era el paterno, que es por una cuestión más que nada cultural y biológica, el tema de que sea el paterno y no el materno antes. Bueno, apellido del hijo extramatrimonial. Estamos hablando de matrimonial, hijo e hija matrimonial, siempre. Ahora vamos a hablar el apellido del hijo extramatrimonial. En mi familia por error, o sea que si una familia... Claro, por lo que dice el artículo, Lautaro, se podría. No suena mal la pregunta, es un poco morboso, pero bueno, se puede hacer eso, qué sé yo, cada cual es libre, ¿no es cierto?, de hacerlo. En mi familia por un error registraban a mis 2 tías. Mira, ¿yo sabés qué? Tengo otro caso, porque a mí creo que con el nombre me han pasado muchas. Yo en vez de Villa Nustre me habían anotado como Villa Mustre. Y yo tuve que hacer una rectificación. Es un acto también administrativo que hice una rectificación de partida y con los nombres originales de los padres, no sé si hay que llevar, yo no me acuerdo, la partida de nacimiento de los padres, o porque en realidad en la misma, no me sale, la misma acta en la que te inscriben, también figura el nombre de tus padres. Entonces ahí ya me hicieron hasta una nota al margen y rectifican el apellido y ahora lo tengo bien. Pero eso a veces puede llevar a complicaciones para trámites al futuro, cuando que tengan mal los apellidos entre los padres e hijos. Eso estaría bueno, Emilia, que si pueden, no sé si les sirve ya todavía, que lo modifiquen. Es un acto administrativo, una rectificación de partida, se pide en el registro. En mi caso, yo cuando lo hice con una escribana, lo tramité. Bueno, vamos a ver el apellido del hijo extramatrimonial, que es el artículo 64, último párrafo. ¿Qué nos dice este artículo? Dice, el hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor, por supuesto.
Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo, o sea, lo que acabamos de ver para los hijos matrimoniales. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. Bueno, o sea, el principio general es que el hijo extramatrimonial va a tener el apellido del progenitor que lo reconoce. ¿Bien? Que por lo general, porque puede pasar cualquier cosa, es el apellido materno, por lo general. Ahora, si los dos progenitores, o ambos progenitores, asumen la responsabilidad parental del hijo extramatrimonial, bien, se va a aplicar todas las normas relativas al primer párrafo del artículo 64. ¿Bien? Que esa era la pregunta que me hacían, no me acuerdo cuál de los chicos. Por eso quería hacer esa distinción antes. O sea que rige lo mismo que para el apellido del hijo matrimonial. Todo lo que acabamos de ver. ¿Bien? Esto, o sea, el chico puede llevar el primer apellido de cualquiera de los padres, etcétera, 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 todo lo que vimos. Pero, si la segunda filiación de cualquiera de los dos progenitores se determina después, o sea, con posterioridad, los padres van a tener que acordar cuál va a ser el nombre, el orden, perdón, de los apellidos, ¿bien? Puede ser que venga después, puede ser que si la madre tiene el apellido, el hijo quiera que esté el apellido del padre primero. Perdón. Hola. No, discúlpame, ahora en este momento estoy en una clase, no sé quién sos. Ah, dale, te agradezco, discúlpame. Chau. Perdón, chicos. Bueno, les decía, entonces, si no hay acuerdo entre los progenitores respecto de lo que sería este orden de los apellidos, cuando se determina la filiación del hijo con posterioridad, bien, porque por ejemplo no sabemos quién es el padre de la criatura, y después mediante un ADN descubrimos, lo encontramos y demás, si no, los progenitores no acuerdan el orden de los apellidos, ¿quién lo va a decidir? Lo va a decidir el juez, el orden de los apellidos. ¿Y cómo lo va a decidir? Teniendo como pauta o como norma rectora el interés superior del niño. ¿Bien? Vamos a pasar ahora al apellido del... acá está. Apellido del menor de edad sin filiación. Este es el supuesto de una persona que es menor de edad que no tiene una filiación determinada. ¿Bien? Para estos casos, ¿qué va a regir? El artículo 65 que le puse ahí. La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro de estado civil y capacidad de las personas con el apellido que esté usando o en su defecto con un apellido común. Bien, o sea, este artículo se refiere, por ejemplo, al caso de un menor de edad que es abandonado, por ejemplo, que es abandonado por los padres, o al caso de un menor de edad que no tenga documentos, ¿bien? Una persona que esté indocumentada, ¿bien? En estos casos la idea siempre es darle a la persona un apellido común, ¿para qué? Para que no genere confusiones de parentesco con apellidos que sean homónimos, por ejemplo. Esa es la idea. Yo acá, a mí, cuando yo leo este artículo, lo que se me viene a mí a la cabeza, un poco con esto de sin filiación, es, no sé si alguien vio la serie, yo calculo que sí, porque fue muy conocida, Game of Thrones, que se acuerdan que en esa serie, no sé si se acuerdan, porque no sé si la vieron, pero en esa serie, a los llamados bastardos, los que no tenían padres o madres, se les ponía el apellido Snow, por ejemplo. Eso es un apellido, pues llamémosle en esa fantasía común que elegían para ponerle a estas personas. Como también acá se le ponía, no me acuerdo si acá o en España, Espósito, se le ponía también a las personas huérfanas y que no tenían filiación. Bueno, nada, un comentario como para que lo tengan de ejemplo. Y esta decisión administrativa, bien, respecto de este nombre común, de este apellido, perdón, que se le otorga a esta persona, obviamente que es provisional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una vez que se descubre o que se establece la verdadera afiliación de las personas, si es que pasa esto, ¿no es cierto?, se le va a tener que cambiar el apellido que se le dio, este apellido común, llamémosle Snow, por el que realmente le corresponda a la persona, por el nombre del progenitor que lo reconozca, o de la adopción que se realice, por ejemplo.
Bueno, me alegra que haya alguien que la haya visto, chicos, porque así se iba a entender mi ejemplo. Bueno, vamos a pasar con la persona de grado, esperen que no sabe, acá, persona con edad y grado de madurez suficiente. Bien. Dice que se le pone... El apellido. Claro, porque a veces la persona ya de por sí lleva un apellido que usa porque lo usa, por ejemplo, y ya es conocida con ese apellido porque alguien se lo dio en la cotidianidad de tratar con ese chico, entonces cuando lo inscriben, porque tiene que estar para registrarlo, ¿no es cierto? Como ciudadano, le ponen el apellido que él suele utilizar. Por ejemplo, no sé, si él ya es conocido como García, bueno, puede ser que le pongan con ese apellido. Bien, por eso dice que se le pone el apellido que está usando, por ejemplo. Pero a veces los utilizan y a veces no, o sea, puede pasar como no, por eso da esas dos opciones el artículo. Bueno, personas con edad y grado de madurez suficiente. ¿Cómo la tiene con la edad y grado? Bueno, el artículo 66 nos da un caso que es muy similar al anterior, pero la diferencia es que este artículo no se refiere necesariamente a una persona menor de edad, ¿sí? ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice, la persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando, por ejemplo. Bien. Bueno, eso sería como el caso de la persona que está indocumentada y que aparenta ser, por ejemplo, mayor de edad. O sea, yo no sé cuánto, pero no tiene un documento para poder acreditarlo, que es mayor de edad. Pero bueno, de las facciones, de un montón de cuestiones que se podrían llegar a analizar, podemos decir que es una persona mayor de edad, y bueno, el artículo 66 habla un poco de esto como para distinguirlo del anterior. El apellido del cónyuge. Vamos con el apellido del cónyuge. Bueno, dice, el artículo 67 nos dice que cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Bueno, esta norma se aplica tanto obviamente para los que serían los matrimonios heterosexuales como para los matrimonios homosexuales. Esta norma, o según esta norma, como principio general, podríamos decir que en realidad el matrimonio no modifica el apellido de ninguno de los cónyuges, ¿no es cierto?, de ninguno de los contrayentes, salvo que alguno de los cónyuges elija agregar el apellido de su otro cónyuge a su propio apellido, o sea, a su propio nombre, en realidad, su propio nombre. Está bien, y para cuando se agrega, se puede utilizar la preposición de, por ejemplo, Rodríguez de Wagner o Rodríguez Wagner, sin la preposición de. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo juega esto también del apellido del cónyuge, cuando se pone o no, si me divorcio, si lo tengo que... es el próximo artículo, claro, la próxima parte del artículo, con razón. El divorcio o anulación del matrimonio. ¿Qué pasa cuando tenemos el apellido del cónyuge, me divorcio o hay una anulación de matrimonio? ¿Qué dice el artículo 67, segunda parte? El segundo y tercer párrafo serían. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que por motivos razonables el juez autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya una unión convivencial. Bueno, la segunda parte del 67, el artículo 67, o el segundo y tercer párrafo sería, nos habla de lo que es el divorcio, la anulación del matrimonio y el caso de la viudez también nos habla. Entonces, en el caso de divorcio o de anulación de matrimonio, la regla general es, ¿qué cosa? Que se pierde el apellido del cónyuge, ¿bien? La pérdida del apellido del cónyuge. Obvio, siempre que para el caso que se hubiese optado por agregar el apellido del cónyuge, ¿no? Si no, no se pierde nada, porque no lo tengo, no me interesa. Pero bueno, esa sería la norma general. Pero la norma trae una excepción para estos casos, que es para el caso en que existan, dice el artículo, motivos razonables para conservar el apellido del cónyuge. Y este sería el ejemplo del caso en que el cónyuge que está divorciado es conocido, por ejemplo, profesionalmente con los dos apellidos.
Por ejemplo, saben que por lo menos en la época, en derecho pasaba mucho esto. Por ejemplo, que la doctora Pérez de García, y se llamaba Estudio Jurídico Pérez de García, y todos la conocían como Pérez de García. Entonces, como era conocida profesionalmente, de esa manera se solicita conservar el apellido, para poder seguir operando profesionalmente y no tener que cambiar un montón de cosas con ese nombre. Y en la última parte, el artículo también nos dice que para el supuesto de viudez, el viudo puede seguir usando el apellido del cónyuge, o sea, puede seguir usando los dos apellidos, el suyo y el del cónyuge, salvo que se vuelva a casar o que se junte en una unión convivencial, ¿no es cierto? Que conforme una unión convivencial. Vamos a pasar a la adopción rápidamente. A ver, ¿qué pasa con esto de la adopción? Primero, para hablar de este tema, les voy a tener que contar que existen 3 tipos de adopción, ¿bien? En nuestro código, en nuestra legislación. Y estos 3 tipos de adopción están definidos en el artículo 620 del Código Civil y Comercial, que yo les puse ahí el extracto que habla de las adopciones. Tenemos la adopción plena, la adopción simple y la adopción por integración o la adopción de integración. La adopción plena es, digamos, aquella por la cual se le otorga, se le otorga al adoptado la condición de hijo, y es la adopción que extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen. Se le otorga al adoptado la condición de hijo y se extinguen todos los vínculos jurídicos con la familia de origen. Los biológicos no lo podemos extinguir, obviamente, pero los vínculos jurídicos se extinguen por completo en la adopción plena. Yo adopto una persona y pasa a ser plenamente mi hija con todos los derechos jurídicos que la asisten. La adopción simple, en cambio, es aquella por la cual se le otorga o se le confiere al adoptado el estado de hijo, pero no crea vínculos jurídicos, ni con el cónyuge del adoptante, ni con los parientes del adoptante. ¿Bien? Crea solamente vínculos jurídicos y no extingue los vínculos jurídicos en la familia de origen. O sea, crea vínculos jurídicos solamente con el adoptante, pero no los crea ni con el cónyuge del adoptante, ni con los parientes del adoptante. Y la adopción de integración se da cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Bien, ahora vamos a ir viendo un poquito cada uno de estos, cómo es el apellido en la adopción plena, en la adopción simple y en la adopción por integración. El código, también en el artículo 623, nos establece como principio general que el prenombre del adoptado siempre se va a tener que respetar, ¿bien? O sea, no se tendría que cambiar, no se tiene que cambiar, pero excepcionalmente, y obviamente que por razones fundadas, el juez puede permitir, puede autorizar que se modifique el prenombre del adoptado, el prenombre, ¿bien? Del adoptado. Por ejemplo, se podría modificar el prenombre del adoptado cuando, o sea, en realidad sería por otro nombre con el cual el adoptado se sienta, digamos, más identificado, por ejemplo, porque quiere cambiar el nombre, por la razón que fuera. Pero en principio el prenombre se tiene que siempre respetar, el prenombre del adoptado. Bueno, vamos a arrancar viendo el apellido en la adopción plena. Bien. Ay, se me fue. Acá. Claro, uno cuando va a realizar una adopción, son 3 tipos de adopción que se pueden hacer, en realidad 2, la última es la posibilidad de adoptar al hijo del cónyuge, pero bueno, cuando uno adopta a un chico, puede ser que uno hace un proceso por adopción simple o por adopción plena, y en realidad a veces a veces no, es tan complicado el tema de la adopción, tan burocrático, la verdad, que a veces uno quiere una adopción simple plena y se presenta la posibilidad de otra, de la que sería la adopción, por ejemplo, uno quiere la plena y se presenta la simple, porque en realidad siempre primero se da la simple y después se da la plena muchas veces. Es como que depende de la situación, depende del menor, depende de si tiene familiares con vida o sin vida, hay un montón de cuestiones que se analizan, pero técnicamente, teóricamente, esos son los tipos de adopción. Si adoptás a y luego de varios años aparece el padre biológico, ¿qué derecho tiene el padre? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Y nada, uno firma con la vida
uno firma con el orfanato la vida. No entendí eso, Lautaro. La vida, no entendí eso. Perdón, porque preguntó qué pasa si aparece el padre biológico luego de que uno, por ejemplo, si yo adopto un niño y Sí. años más tarde aparece el padre biológico, Sí. o sea, no tiene ningún derecho, porque uno cuando va a adoptar un niño no es que se firman unos papeles y todo, o sea, que autorizan que Es que ahí depende del tipo de adopción que tengas. Porque si tenés la adopción plena, el padre biológico no puede hacer nada. Pero si tenés la adopción simple, puede ser que te lo reclame y que te lo saque, porque la adopción simple es revocable. Ahora lo vamos a ver un poquito, justo que se relaciona con el tema. Pero la adopción simple, al ser revocable, en cualquier momento te pueden sacar al chico. Vos hiciste todo, le hiciste un cuarto, todo, y aparece el padre y dice, yo quiero a mi hijo, y como la ley, digamos, privilegia la unidad familiar y la conexión familiar y la familia y toda esta cuestión, el vínculo biológico, le da, obviamente, dependiendo de la circunstancia del caso, no es que el juez, si viene un padre que es totalmente, qué sé yo, adicto al juego, que viene, que es drogadicto sin ningún tipo de tratamiento, un montón de cosas se evalúan, no es que de la nada aparece y por tener la misma sangre se queda con el chico, no, o sea, se evalúan un montón de cuestiones, por supuesto, pero si se dan, por más que el padre haya desaparecido o lo que sea, se arrepiente, o puede haberlo dado en adopción y se arrepiente, porque hay madres, por ejemplo, que no pueden, consideran que no pueden tener al chico, entonces lo dan en adopción, lo dejan en un lugar de guarda, el chico se adopta, después la madre se arrepiente y dice, me arrepentí, y quiero de vuelta a mi hijo. Entonces la ley dice, y bueno, son las reglas del juego de la adopción también. Muy doloroso también. Hay que tener un corazón muy grande, yo siempre digo, para adoptar y estar preparado para muchas cosas, porque se atraviesan un montón de cuestiones que se involucran los sentimientos, es un proceso bastante fuerte. Claro, yo pensaba más que nada por el hecho de que el padre biológico ya en ese proceso hizo el abandono de personas. Por eso pensé que tenía más derecho el que adoptaba a que el biológico apareciera. Es que depende de la situación, por eso te digo, si el padre hizo abandono, puede ser que el padre llegue y diga, yo no sabía que tenía un hijo, me acabo de enterar, y él demuestra que él no sabía que tenía un hijo, y pide, yo me quiero hacer un ADN con este chico, quiero ver si realmente es mi hijo, porque yo no lo sabía. Han pasado eso, ha pasado esos casos. Al chico es escuchado, perdón, Benjamín creo que me preguntó, el chico siempre es escuchado en todo lo que quiera también, Lo que pasa es que, bueno, por eso digo, hay muchas cuestiones involucradas en el proceso, más allá de que nosotros siempre en Derecho les vamos a enseñar toda la teoría, en los procesos sobre todo de familia, la teoría a veces hace aguas porque pasan un montón de cuestiones que hay que resolver sobre la marcha, ¿no es cierto? Que no están en la teoría, que hay que evaluarlas, y por eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las personas incapaces o con capacidad restringida, que estaba el equipo técnico, que estaban los psiquiatras, y que había que escuchar también a la persona que padecía de esta discapacidad, para limitarle lo menos posible la autonomía, la autodeterminación a esta persona? Esto es lo mismo. Esta persona, al ser menor, también es un incapaz, ¿no es cierto? Y también influye acá, en estos procesos de adopción, lo que es el equipo técnico, lo que es el equipo interdisciplinario. Y va a haber un psicólogo y va a haber un montón de gente de contención, a la cual también se va a escuchar el juez para tomar la decisión de si le devuelvo el hijo o a esta persona que aparece recientemente, que dice ser el padre, que me demuestra ser el padre, que dice que me cuenta toda una historia maravillosa o no tan maravillosa, en la cual él no sabía que era el padre. Y bueno, yo voy a evaluar también, teniendo en cuenta lo que me diga el psicólogo respecto de lo que dice el menor, lo que me diga el menor como juez, porque los jueces también escuchan directamente a los menores, eso es real. Están las cámaras Gesell, que ya las deben haber escuchado, por lo menos en la televisión, donde se escucha que se han implementado. Hay lo que me acabo de acordar, que justamente una amiga mía que es psicóloga, que está estudiando psicología, le recomendaron la película 55 Steps, que son 55 escalones, que está buena para que la vean, porque habla justamente de esta relación entre el paciente y que padece una discapacidad, una enfermedad, y se relaciona todo alrededor de un proceso judicial. Entonces ven la relación también entre cómo lo trata a todo esto. Está en YouTube la película.
cómo lo trata el abogado, cómo se ve todo eso, está buena, para que si la quieren ver, capaz que, nada, para que la vean y capaz le sirve. El derecho de nacer, parece la novela El derecho de nacer. Ah, no la vi esa, Alejandra, ¿es una novela? O sea que, Sí, perdón, muy antigua, en con Verónica Castro. Ah, mira. Perdón, no sé quién hablaba, que lo no, estaba hablando interrumpimos. yo, quería Sí, preguntar Lautaro. entonces que en conclusión el tipo de adopción lo termina determinando el juez. ¿Qué tipo de adopción se aplica o se reconoce ese juez? También, mirá, yo te voy a hacer sí, en un cierto punto sí, porque por más que vos vayas por una adopción plena, porque en general siempre lo que se va es por la adopción plena, lo que se busca es esa, primero se da la adopción simple, en muchos casos, y después se traslada a la plena. La simple se da cuando existen padres biológicos y hay un vínculo entre uno y otro. Cuando el chico es totalmente huérfano, que no tiene a nadie, es muy raro que te den primero la simple y después la plena. Es medio como un proceso. Y la realidad es que también se va dando de acuerdo a las posibilidades del caso, porque vos cuando vas a adoptar no sabés lo que vas a adoptar. Vos es como un poco frívolo, ¿no? Al principio, porque vos decís, bueno, ¿vos qué querés? Y yo quiero adoptar a un recién nacido, no quiero adoptar a uno de 10 años. Y a veces es lo que se presenta, ¿no es cierto? Se te presenta una amiga de mi mamá, adoptó a tres hermanitos y ella quería adoptar a uno, pero se presentó la posibilidad de 3 chicos, una nena de 8 meses era, un nene de 6 años y otro de 8, y de una sos padre de 3, y de 3 con 3 historias fuertes, ¿no? Cada uno con sus temas, porque son diferentes edades. Es como que depende también de cómo se va presentando la cuestión, pero no me quiero más por las ramas, Lautaro sí, o sea, en última instancia lo va determinando el juez, la adopción plena. Primero se va por la simple, después por la plena. Perdón, chicos. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. Hay un caso muy famoso que salieron los artistas a apoyarlo, el caso Mimi, que es esa familia que lo tuvo 3 años en guarda y ahora, con 3 años, la nena ya lo reconoce como familia y le dieron la adopción a otros sin tener en cuenta los daños psicológicos del menor. ¿No se contempla eso? Sí. El sistema no es infalible, chicos. Hay tantas cuestiones que pueden estar involucradas en eso, porque a veces los medios, y a ver, yo no soy ni estoy del lado del proceso de la justicia, ni del lado del otro lado, ¿no? Intento siempre ser lo más objetiva posible. Yo he estado dentro de un juzgado de familia, y hay un montón a veces de cuestiones que se involucran, que los medios a veces no es que tergiversan, sino que muestran una parte de todo. Y no es todo tan como lo dicen. No es que se le sacó a uno y se le dio al otro, no es tan sencillo, no es tan rápido, no es tan así. Puede haber pasado, no digo que no, porque puede pasar. Pero a veces no hay que querer un 100 lo que dicen, porque seguramente que si capaz nos pusiéramos, tuviéramos la posibilidad, ¿no? Y el acceso al expediente, entenderíamos un montón de otras cuestiones de por qué se resolvió de esa manera. O no, o diríamos, esto es un desastre, este juez está borracho y no sé qué está haciendo. También nos puede pasar eso, no es que nadie está exento de nada. Pero bueno, yo lo que les recomiendo de cuando escuchen casos de cualquier cuestión, es que siempre hay que creer una parte, porque siempre, aparte, no sé, es política. Ustedes seguramente ven un programa, ven otro, con diferentes cortes políticos y se dan cuenta que un mismo tema lo tratan de diferente manera, y vos decís, sí, bueno, ¿cuál será la realidad? Esto es un poco lo mismo, si no tenemos la fuente, es como complicado. Depende mucho de la situación económica. No, a ver, Carlos, la situación económica no es que dependan. ¿Por qué estamos hablando tanto del proceso de adopción, chicos? Esta es la clase de nombre y nos enganchamos con esto. Disculpe, Carlos, le decía, no es que dependa tanto de la situación económica. Depende de si el menor tiene el espacio para su desarrollo, tiene su privacidad, tiene su área, por ejemplo. Uno puede tener una situación económica normal, ¿no es cierto?, pero tiene que tener la posibilidad de brindarle al menor
las comodidades mínimas que necesita. Por ejemplo, el menor no puede estar durmiendo en la misma habitación que los padres. Por ejemplo, el juzgado evalúa que el menor tenga su espacio propio, porque para un menor es muy importante tener el espacio propio. A ver, vos me podés decir, bueno, sí, igual hay un montón de chicos que crecen con los padres porque no tienen otra posibilidad, ¿no es cierto? Porque el padre no tiene la posibilidad de darle una habitación. Bueno, sí pasa eso, pero el sistema lo que busca es brindarle lo que en realidad privilegiar el interés superior del niño. El niño necesita esparcimiento, el niño necesita su lugar, el niño necesita poder comer bien, entonces se va a evaluar si se tiene la posibilidad económica de brindarle una educación. No necesariamente tiene que ser privada, pero que se le pueda brindar una educación, que tengas la posibilidad de darle ropa limpia. Eso, no es que tampoco uno tiene que tener un montón de plata, sino que poder brindarle una calidad de vida digna al menor. Eso es lo que más que nada se privilegia. Y bueno, y también se evalúa mucho a los padres, van asesores sociales, caen los asesores sociales en las casas, a veces de sorpresa, para ver cómo se desarrolla la dinámica familiar con el menor. Ahora con la pandemia no sé cómo estará funcionando, pero bueno, es así. La mujer que vende su útero. El alquiler de vientres. Eso sería un tema para el doctor Pellier, que habla de bioética. Yo, la verdad, no me encuentro capacitada un 100 para responder esta pregunta del alquiler de vientre. Pero en teoría no, lo que yo tengo entendido. Igual en nuestra ley creo que no está todavía el alquiler de vientres contemplado. No está permitido, me parece, en nuestra legislación. Pero en teoría tengo entendido que en legislaciones extranjeras no. Una persona alquila el vientre y pierde, no tiene ningún tipo de derecho sobre el niño más que sobre su cuerpo, digamos, y el que alquila su vientre, como bien lo dice el nombre, para dar vida, y después se desliga completamente de algún tipo de vínculo con ese menor. Como en el caso de Marley, que alquiló un vientre para Mirko, y lo que sí hizo Marley después fue volver a conectarlos, porque la mujer le pidió que tuvieran de vuelta conexión para poder conocerlo, pero eso ya es porque en ese caso Marley permite o quiere que eso sea así. Tranquilamente le podría decir que no, y la mujer no podría hacer absolutamente nada al respecto. Esa es un poco la gracia, por decirlo, no sé si es la gracia, pero es un poco la idea del alquiler de vientres. Bueno, chicos, seguimos no vamos a llegar, ya estamos cerca de la 1. ¿A qué hora termina esto? A la 1. Bueno, vamos a intentar terminar con apellido, a ver cuánto nos queda. Y bueno, y dejamos, si no... bueno, vamos a llegar a donde podamos, y después lo otro lo dejamos para la clase que viene, si podemos, y después vemos persona jurídica. ¿Bien? Porque a mí lo que me queda después es persona jurídica. Bueno, vamos a el apellido en la adopción plena. La adopción plena puede ser unipersonal o puede ser conjunta, ¿bien? El artículo 626 nos dice cuáles son las reglas que se van a tener que seguir para cada caso, ¿cierto? Para poder adquirir el apellido en cada uno de esos casos. Si la adopción es unipersonal, el hijo adoptivo va a llevar el apellido del adoptante. Y si el adoptante tiene un doble apellido, puede pedir que se le pongan el doble apellido al adoptado. ¿Bien? Ese es en el caso de la adopción unipersonal. En la adopción conjunta se van a aplicar las mismas reglas que para el apellido de los hijos matrimoniales. ¿Bien? Porque es lo mismo, vamos a elegir cuál de los dos, se puede poner el apellido de los dos, cualquiera del apellido materno o el paterno, en el orden que ellos quieran. Si no hay acuerdo lo decide el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Las mismas reglas que para el apellido en los hijos matrimoniales. Ahora, con respecto al apellido de origen del adoptado, en el caso de la adopción plena, la regla general es que no lo conserva a el apellido. ¿Bien? En la adopción plena no lo conserva. Ay, chicos, se me está durmiendo la computadora. Esperen que la voy a conectar, aguárdenme un segundito, ¿eh?
Seguimos. Bien, entonces, habíamos dicho que la regla es que el apellido de origen lo pierde, ¿bien? En la adopción plena. Pero, solo como excepción, y obviamente que a petición de parte interesada, con fundamento en la identidad del adoptado, en el derecho superior del niño, etcétera, etcétera, el juez va a poder disponer que el apellido de origen del adoptado se incorpore en el nombre del adoptado, ¿bien? O sea, por regla general lo pierde. Excepcionalmente, el juez puede permitir, puede disponer que el apellido de origen del adoptado lo conserve en el nombre. Y en todos los casos, el juez va a tener que siempre oír al menor, oír al adoptado, y obviamente valorar la opinión, siempre y cuando tenga una edad y grado de madurez suficiente, porque obviamente no se puede escuchar a un recién nacido, ni se puede escuchar a un nene de 3 años, ¿no es cierto? No pueden dimensionar lo que está sucediendo. Vamos al apellido en la adopción simple. El apellido en la adopción simple. Bueno, acá el artículo 627, entre los efectos que establece para la adopción simple, nos dice que el adoptado con edad y grado de madurez suficiente, o los adoptantes, o sea, los padres, los adoptantes, pueden pedir que se mantenga el apellido de origen del adoptado. Bien, en la adopción simple, el interesado, o sea, el adoptado, con una edad y grado de madurez suficiente, o los padres, los adoptantes, pueden pedir que se mantenga el apellido de origen del adoptado. Y si no hay una petición expresa, ¿qué pasa? La adopción simple, ¿qué va a pasar? Se va a regir por las mismas normas que la adopción plena. Por lo tanto, el adoptado perdería su apellido de origen. ¿Bien? O sea, no conservaría el apellido de origen. Pero, por otro lado, la adopción simple, a diferencia de lo que es la adopción plena, se puede revocar, como les decía. Entonces, para el supuesto en que se revoque la adopción simple, que le saquen a los adoptantes le saquen el menor, el adoptado va a perder, obviamente, que el apellido de adopción, ¿bien? Aunque, porque siempre hay una excepción, por el interés superior del niño, el juez, en determinados casos, puede autorizar que el adoptado conserve el apellido también de adopción, ¿bien? Puede tener el apellido de origen y el de adopción, pero puede permitirle, aunque le revoquen a los adoptantes la adopción, el juez puede permitir o puede autorizar que el adoptado conserve el apellido de adopción. Y esto es en pos de resguardar el derecho a la identidad también del menor, que capaz, porque le revoquen, cambia de apellido, bueno, por una cuestión de, como le decías, también un poco el interés superior del niño. Después tenemos el apellido en la adopción, en el apellido de la adopción por integración, que en realidad el código no tiene normas específicas respecto a qué pasa en este caso, o en este supuesto, ¿no es cierto?, en el apellido de la adopción por integración. Pero en realidad, como en estos casos, el adoptado, digamos, mantiene un vínculo filiatorio con su progenitor, con su padre de origen, con su progenitor de origen, el menor en realidad conserva el apellido de su progenitor, porque sigue manteniendo un vínculo filiatorio, por más que lo reconozca el cónyuge o el conviviente de la otra, la adopte por integración. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, vamos a pasar ahora a lo que es el cambio de nombre. A ver. Bueno, bien, vamos a ver cambio de nombre, y me parece que vamos a tener que terminar la clase. Vamos a ver cambio de nombre. El principio general del cambio de nombre, ¿cuál es? El que venimos repitiendo siempre. El principio de inmutabilidad. ¿Y esto qué quería decir? Quiere decir que una vez que se impone el nombre a la persona, no se puede modificar el nombre. Y el fundamento de este principio, también ya lo habíamos hablado. ¿Cuál era? Como les adelanté antes. Es por razones de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si se permite cambiar el nombre de todas las personas, así de manera aleatoria, arbitraria, de manera frecuente, se generaría un caos jurídico, un desorden jurídico, que más allá de que también podría generarse obviamente incumplimientos, deberes y obligaciones, porque si un día me llamo Juan, otro día me llamo Pedro, y yo tengo un contrato de locación donde yo estoy obligado a pagar un canon locativo, llamándome Eugenia Rodríguez, y el día de mañana me llamo Marta Flores, y ya el contrato no sería válido, pues yo soy otra persona, no soy la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso generaría estos
estas inseguridades jurídicas, este caos jurídico, ¿no es cierto? Si se podría, por eso este principio de inmutabilidad del nombre, ¿bien? Por eso yo les puse ahí muy sintéticamente lo que sería el principio general de inmutabilidad y el fundamento. Después tenemos porque obviamente que toda regla trae una excepción, ¿no es cierto? Que yo más o menos también las estuvimos charlando. Los supuestos de excepción a este principio de inmutabilidad están contemplados en el artículo 69, que son supuestos en los cuales se permitiría el cambio de nombre, ¿bien? Y el artículo 69 dice: el cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se consideran justos motivos de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad, la arraigamen cultural, étnica o religiosa, y c, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se consideran justos motivos y no requieren de intervención judicial el cambio de prenombre por razones de identidad de género, el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal, o alteración o supresión del estado civil o de la identidad de las personas. Este último párrafo está muy marcado por nuestra historia, ¿no es cierto? Son cuestiones, más allá de lo de identidad de género, que lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Que también habla de eso, el resto son cuestiones que nosotros tenemos muy arraigados por nuestra historia y por eso están expresamente establecidas en el código. O sea, la norma está, vamos a ir desde el principio, la norma en primer lugar nos da un criterio, nos establece un criterio general que habilita, digamos, el cambio de nombre. Y para eso, para poder cambiar el nombre, ¿qué utiliza? Utiliza la expresión justos motivos, ¿bien? O sea, él dice que cuando existan justos motivos, el juez va a poder autorizar el cambio de nombre. En principio, parecería que estos justos motivos están como librados a la interpretación judicial, ¿bien? O sea, que el juez va a considerar cuáles son justos motivos y cuáles no. Eso es lo que nos dice en una primera parte, si yo leo nada más el primer renglón del artículo. Pero después la norma va mencionando una serie de supuestos que dicen cuáles serían los justos motivos, ¿no es cierto? El segundo párrafo dice: se consideran justos motivos. Entonces nos dice cuáles serían esos justos motivos que habilitarían el cambio de este nombre. Y lo hace a modo ejemplificativo, porque utiliza el término entre otros, ¿bien? Entonces, como que me está dando un ejemplo de cuáles serían justos motivos. Y nos dice el inciso A, los seudónimos, que esto es lo que les quería decir que vamos a ver más adelante, así que voy a pasar. Pero como dice el artículo, se tiene que tratar el seudónimo, digamos, que va a poder sustituir a este prenombre o al apellido, como les comentaba yo también en un principio, cuando adquiere una cierta notoriedad, ¿bien? El inciso B habla del arraigamen cultural, étnica o religiosa, o sea, este inciso apunta, digamos, a justificar el cambio de nombre por alguna cuestión de arraigamen cultural, étnico o religioso, es decir, que fundamenta ese cambio de nombre en el hecho de, por ejemplo, pertenecer a una determinada cultura, a una determinada etnia o religión, o en la cuestión, en el hecho de rechazar alguna de estas cuestiones, alguna religión, alguna cultura, por ejemplo, cuando la persona tiene, digamos, no comparte la religión cristiana, tiene rechazo por la religión cristiana, por decirlo de alguna manera, y se llama cristiana, justo se llama cristiana la persona. Entonces, ¿qué va a pedir? Va a pedir que se le cambie el nombre por otro, no sé, de cristiano Cristaldo, qué sé yo, no, otro nombre, porque no convulga con esto de la religión cristiana. O, por ejemplo, también nos habla del respeto a la identidad cultural, étnica y demás, o sea que esto abriría la posibilidad al cambio de nombre, por ejemplo, en el caso de, por una cuestión de este estilo, por ejemplo, se me ocurre el caso de un menor que sea de origen africano, pongámosle, y que es adoptado por padres argentinos. Entonces este nene podría, siempre que posea un grado de madurez suficiente, pedir que se cambie su nombre por otro, por el cual se sienta más identificado, ¿bien? Porque sus padres son argentinos. Por ejemplo, puede pedir que se le cambie el nombre, que se pueda sentir más identificado por ser de origen africano, lo dije al revés, creo. Por eso, por ejemplo, puede pedir que por más que tenga los padres argentinos, y que ellos, los padres argentinos le pusieron de, no sé,
nombre Carlos, que él puede pedir que se cambie por Yaca, por decirlo de alguna manera, si fuera un nombre aborigen, ¿cómo se llama esto? Africano, porque la verdad que no lo sé. Pero bueno, la idea es el respeto a esta identidad cultural que permitiría este cambio de nombre. Y después tenemos el inciso C, que habla de la afectación a la personalidad. El último supuesto se refiere a una cuestión que afecte la personalidad y entonces de la persona, y a raíz de eso se pide el cambio de nombre. O sea, en este punto la jurisprudencia admitiría el cambio de nombre cuando existen cuestiones que, por ejemplo, lesionen el honor de la persona, como por ejemplo en el caso de, ¿vieron cuando es deshonrado el apellido familiar, es deshonrado públicamente por algún acto, algún hecho que haya cometido algún miembro de la familia? En el caso en que sea deshonrado, por ejemplo, a mí se me ocurre acá el caso de los Puccio, por ejemplo. Entonces, la persona en estos casos, puede solicitar el cambio de nombre, que no haya tenido nada que ver con esta cuestión, por supuesto, porque se ha deshonrado públicamente el nombre, el apellido de su familia. En estos casos, para que proceda el cambio de nombre, digamos, tiene que ser un hecho, o digamos, sería suficiente con que este hecho que haya cometido los padres de esta persona o algún pariente sea de una suficiente gravedad y que haya adquirido, obviamente, notoriedad, bien, que sea algo bastante público. Por eso a mí se me ocurre en este caso la afectación a la personalidad, el ejemplo de los Puccio, de todo lo que sucedió. Y la última parte del artículo se refiere a los justos motivos que no requieren de intervención judicial. Bien, se habla de eso, y acá el código hace referencia a lo que es la ley de identidad de género, que permite el cambio de prenombre por una vía administrativa, cuando la persona, es en el caso en que la persona adopta un género con el cual se siente identificado de acuerdo a su vivencia interna. Bueno, todo esto lo habla la ley de identidad de género, que creo que son los artículos 2 y 4 de esta ley de identidad de género. Esperen que la tengo por nunca me acuerdo el número, es la ley 26.743, esa es la ley. También la última parte del artículo dice que no se va a necesitar de intervención judicial en los casos en que se solicita el cambio de nombre por haber sido víctima de desaparición forzosa, apropiación ilegal, o cuando hay una alteración de estado civil o de la identidad de la persona, pero obviamente que en estos casos siempre va a ser necesario que se acredite el delito de acuerdo a lo que establece la ley penal, bien, o sea, yo tengo que acreditar que me sucedieron estas cuestiones para poder pedir, mediante una vía administrativa, por vía administrativa, el cambio del nombre, tengo que ir con una sentencia judicial. Bien, bueno, chicos, maratón me mandé acá. En caso de alquiler, y las personas que tienen nombres aborígenes quieren cambiarlo, sí, también pueden cambiarlo. Podrían, sí. Porque quieren sentirse más identificados, ponele, con la cultura en la que ellos forman parte ahora. Podrían. Sí, yo creo que sí. Me parece que eso podría estar. Todo siempre, chicos, en el derecho es una cuestión muchas veces de fundamentación. Así se crea el derecho también, más allá de las normas. Bueno, chicos, me parece que nos queda ahora... voy a sacar esto porque no veo. Ahí está. El proceso judicial para cambiar el nombre. ¿Y qué más nos queda? Nos queda las acciones de protección y lo del seudónimo. Bueno, ¿les parece que dejemos esto? Terminamos la clase acá porque creo que tengo entendido que tiene que seguir otro docente. Por eso, si no, yo no tengo problema y nos quedamos y la terminamos. Pero tengo entendido que tengo que desocupar el Zoom. Si les parece, dejamos el proceso judicial de cambio de nombre para la próxima clase, y si puedo ahí ya arranco con el otro tema que es persona jurídica. Esperen que voy a sacar esto porque no me están viendo. Acá. Ay, no sé si me ven. Bueno, voy a sacarlo. Ahí está. Si quieren dejamos esto por acá, y bueno, la próxima clase vemos si arrancamos con persona jurídica también, y lo terminamos la otra clase, y bueno, ya después viene el parcial.
tengo entendido. Bueno, chicos, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima clase, si les parece, ¿sí? Les mando un saludo a todos. Sí, Hasta gracias, luego. doctora.